Queridos y queridas compañeros y compañeras, queridos invitados especiales, los organizadores de este gran encuentro me han pedido si podía compartir con ustedes unas reflexiones. Y claro que lo hago, pero lo hago como compañero. Me gusta mucho esta palabra, más que la de amigo. En su etimología, compañero viene de cum comedere, comedere panis, companio, el que come el pan con vos. Hay dos textos fundamentales, dos palabras fundamentales. Einstein afirma que la formulación de un problema es muchas veces más importante que su solución, que puede ser solo una cuestión de fórmula matemática o experimental. Yo creo en eso. Quiero reflexionar sobre dos palabras, red y solidaridad. Ustedes son una red. Los unen las vivencias, lo que han vivido juntos, a veces muy fuertes, en la guerra, en las luchas, pero también los objetivos, los ideales, las aspiraciones y sus luchas actuales. Cada uno de ustedes es un solista, un trombón, un piano, un violín, pero juntos ustedes tratan de ser un concierto de solidaridad. Los principios que los unen son la adhesión a la justicia, a la dignidad, a la libertad, la empatía y compasión con los más pequeños, los más oprimidos sobre todo por el imperialismo. Solidarios con cualquier pueblo que sufra la agresión imperialista. Y si no lo somos, perdemos nuestra identidad. Porque el imperialismo niega la identidad. Para ser nicaragüenses, estoy convencido, es necesario ser antiimperialista. El padre Miguel de Escoto afirmaba más todavía. Para ser cristiano, tengo que ser antiimperialista. Y lo fue. El imperialismo niega la identidad al convertirnos en mercancía. El reto para esta red, cómo hacer de la solidaridad una actitud, una forma de ser, un ADN y no un hecho puntual. Que la solidaridad sea una de las bases constitutivas de nuestras organizaciones. Ustedes tienen una organización sencilla como red, pero tienen que concertarse para ser red. Concentrarse sin renunciar a sus diversidades. Si no son buenos solistas, tampoco pueden ser buenos miembros de un concierto. Este momento es el momento de preguntarse, ¿nuestra organización está realizando sus objetivos? ¿Es fiel a lo que se propuso? Porque si no lo soy, no puedo participar en el concierto de la solidaridad. Y esta solidaridad de la red no es la suma de unas redes, sino la resultante que tiene una dimensión cualitativamente diferente, como el piano y el violín tienen una resultante que ninguno de ellos solo puede alcanzar. Analicen, pues, cómo pueden ser de identidad solidaria. Compartamos un poco algunas reflexiones sobre la solidaridad. La solidaridad no es una simple estrategia política,
sino que es lo que llamaría Aristóteles una virtud, un valor. Recordemos a Tomás, mi venganza personal será que tus hijos tengan el acceso a la escuela. Esa no es una estrategia política, es una virtud, es un valor. Y lo interesante es que ese valor, esa actitud, nos llega ya en embrión desde nuestros ancestros animales, desde los mamíferos. El cuidado materno no lo tenían los dinosaurios. La criatura, el hijo en el seno materno no lo tenían los dinosaurios. El intercambio entre los miembros de una manada, la solidaridad, la ternura de la madre o de las madres, como en el caso de los elefantes, con los recién nacidos, cómo los protegen. Eso nos viene de los mamíferos, pero en nosotros tendría que llegar a lo sublime. Es más, en la especie humana, que es la única que ha alcanzado la posibilidad de destruir toda expresión de vida, o somos solidarios o desaparecemos. La solidaridad no es exclusiva de revolucionarios, de internacionalistas o de cristianos, pero sin ella no se puede ser ni revolucionario, ni internacionalista, ni cristiano. Como no es una táctica política ni militar, la solidaridad es gratuita, no tiene intereses. Es más, enriquece al que la practica y que si no, que lo diga Cuba. 60 años. ¿De dónde sacó su fuerza Cuba? Enriquece al que practica la solidaridad, a veces más que al que la recibe. Esta reflexión sobre la solidaridad como virtud fundamental de la persona humana viene de lejos. Lo encontramos en Aristóteles, en Cicerón, en Séneca, en Confucio. Nos dice, no perjudiques a nadie. Y nos dice, cuando eres solidario, te liberas. La fraternidad engendra la solidaridad. Es porque nos reconocemos como hermanos, incluso a los que nos agreden, incluso a los que no son amigos, que podemos ser solidarios. Leroux en el siglo XIX, hablando de las características antropológicas de la vida social, dice que la solidaridad supera la división de todos los géneros humanos, propiedades, características étnicas, etc. No en vano, la Revolución Francesa nos planteó grandes ideales que tristemente el mal llamado Occidente ha traicionado. Igualdad, fraternidad y libertad. La solidaridad es una virtud social que garantiza la coherencia de las sociedades. Y el peor enemigo de la solidaridad no es el odio, hermano, sino la indiferencia. A veces la solidaridad
puede llegar a extremos como los que plantea a los cristianos el Evangelio. Nadie ama más a su hermano que el que da la vida por su hermano. La parábola del buen samaritano, independientemente de que uno tenga la fe cristiana o no la tenga, es como una guía de la solidaridad. Viene un hombre en el camino que es judío. En el camino está tirado otro pobre hombre, sangrando, golpeado. Nadie sabe quién es, si lo asaltaron o si por andar asaltando lo malmataron. El que viene al camino, dije que era judío, no, era samaritano. Y los samaritanos no eran así como los grandes amigos de los judíos. Y pasaron sacerdotes judíos, pasaron teólogos judíos, lo miraron y voltearon la vista, la indiferencia. Pero pasó el samaritano, el que casi era considerado como enemigo, el que se evitaba, y ese se bajó, limpió con vino y aceite las heridas, montó al herido en su cabalgadura y lo llevó a un mesón, dejó un dinero y dijo, cúralo, cuídalo, y si gastas más, a mi regreso te lo doy. ¿Quién era? ¿Supo él a quién estaba levantando del camino? No. Lo único que entró en empatía y en compasión. La sociedad de mercado en la que todo es mercancía y su actor principal, el capitalismo imperialista, son la negación de la solidaridad. Cada acción solidaria es una puñalada al imperio. Es lo que no vemos con frecuencia, que la solidaridad es una fuerza y una fuerza que quiebra los muros del imperio y para nosotros es una coraza. Sublima lo más grande de nuestra naturaleza humana. ¿Qué nos propone el imperio? Encontré, leyendo a Keynes en 1930, algo terrible que de hecho ha marcado hasta el día de hoy. Dice Keynes, hablando de la crisis capitalista en 1930, durante por lo menos 100 años debemos simular para nosotros mismos y ante cada uno que lo bello es sucio, que lo sucio es bello, porque lo sucio es útil, lo bello no lo es. La avaricia, la usura, la desconfianza deben ser nuestros dioses, porque ellos son los que nos podrán guiar hacia la salida del túnel de la necesidad económica, rumbo a la claridad del día. Y después de los 100 años o demás, vendrá el retorno a algunos de los principios más seguros y ciertos de la religión y de la virtud tradicional, que la avaricia es un vicio, que la usura es un crimen y que el amor al dinero es detestable. El señor Keynes, que probablemente muchos de ustedes han estudiado o conocen. Hay una estatua a la entrada de Nueva York y la llaman la Estatua de la Libertad. No es ese su nombre. Abajo hay una plaquita en bronce que contiene el famoso poema Al Coloso de Emma Lazarus. Y miren lo que dice al que va llegando, a los italianos que desembarcaban por millones allí. La luz de los prisioneros y su nombre es la madre de los exiliados. Su mano como faro brilla en bienvenida al mundo.
Sus ojos dóciles comandan la bahía ventosa enmarcada por las ciudades gemelas, tierras de antaño. Quédense con sus historias pomposas. Le habla a Europa, exclama ella con labios silenciosos. Dadme tus cansados, tus pobres, tus masas amontonadas, gimiendo por respirar libres, los despreciados de tus congestionadas costas. Enviadme a estos, los desposeídos, basura de la tempestad. Levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada. Y también la UNESCO, en su acta constitutiva, después del hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, nos dice una frase que la engavetan, no la recuerdan, no interesa al imperio, a la sociedad de mercado, y dice: los acuerdos políticos y económicos entre gobiernos no podrían obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos. Por consiguiente, la paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Queridos amigos y amigas, compañeros y compañeras, ¿cómo crear una cultura de la solidaridad? Educar en los valores no es como educar en las matemáticas. En un proceso educativo hay varios componentes. La enseñanza y aprendizaje de los valores, de actitudes, de conocimientos, de modelos de comportamiento, de destrezas, de habilidades. Pero el primero de todos son los valores. Son los valores los que definen un proceso educativo, y esa es la gran crisis de nuestra educación, que no estamos regidos por valores, sino por antivalores de egoísmo, de avaricia, de competitividad, de ignorancia, de olvido, de desinterés por la persona humana. ¿Cómo crear, educar en los valores? Los valores exigen siempre un ejercicio, mirar a los ejemplos vividos. Yo quisiera en este caso mirar a nuestra hermana Cuba. Si no hay una conciencia de solidaridad ardiente, no hay conciencia revolucionaria, ni cristiana, ni humanista. La solidaridad de la que hablo forma parte de la personalidad de la cubanía, está en sus ADNs y cada día nos manda un mensaje a imitar y a un mensaje a unirnos a ella. Veamos algunos de los mensajes de Cuba. En primer lugar, uno es solidario con Cuba, no solidario para Cuba, porque el unirnos a los pueblos solidarios, en este caso menciono Cuba por lo cerca que lo tenemos en nuestra historia, en nuestra región, pero hay otros pueblos también que pueden ser ejemplo. Cuba no es solidaria solo con los amigos, con los conocidos, no.
Recuerdo la frase imborrable de Fidel que solo él podía decir. Lo oí en una de sus charlas, no la más larga. Dijo él, de Cuba, de África, solo nos hemos traído los restos de nuestros mártires. No nos quedamos con ninguna mina de diamantes o de oro o de plata, ni con un pedacito de tierra africana. Fueron miles los cubanos voluntarios que defendieron a los pueblos africanos de la esclavitud, del apartheid. Y eso lo reconoció públicamente Mandela, cuando todos condenaban desde sus escritorios el apartheid, pero nadie movió un dedo ni expuso una gota de sangre por la liberación de África. Solo Fidel y nadie más puede decir esa frase. En los años, comienzos de los 2000, 2001, si mal no recuerdo, Uruguay, como ahora, era un enemigo visceral de Cuba y de todo lo que fuera de izquierda. Estaba un presidente de esos cuyo apellido aparece a lo largo de toda la historia del país y sufrían una epidemia terrible de meningitis, sobre todo infantil. Fidel, sin pensarlo dos veces, envió 3 remesas de vacunas contra esa meningitis hasta llegar a 1 millón de vacunas. No pidió nada. Es cierto, el presidente Batlle de Uruguay comenzó a guardar silencio, pero no por eso se hizo amigo de Cuba. Cuba no lo esperaba. Cuba lo hacía por los niños uruguayos, no solo por los que pensaban como ella. Esta solidaridad Cuba la expresó siempre en sus luchas por la libertad de África, pero nunca ha dejado de expresar su solidaridad en el sentido que estamos tratando de definirlo aquí. En el 2020 hubo un hecho que no hay que olvidar. Un barco inglés con 682 pasajeros y 381 tripulantes deambulaba de puerto en puerto pidiendo permiso para atracar. Y ese permiso le era negado porque había algunos pocos contaminados por el COVID. Inglaterra le pidió a Cuba si podía dejar atracar ese barco. Y Cuba lo dejó atracar en uno de sus puertos. En mis tiempos que estuve de embajador en Cuba y director para América Latina y el Caribe de la UNESCO, recuerdo haber entregado varias medallas a Cuba. 2 de ellas fueron sobre la alfabetización. Y en mis palabras dije que esa era una medalla de alfabetización, pero que en primer lugar era una medalla de solidaridad.
porque se le entregaba la UNESCO a Cuba no por haber alfabetizado a niños o adultos cubanos, porque todos estaban ya alfabetizados en Cuba, sino por haber alfabetizado a hermanos de África, de Haití en creol, por haber creado un método, el Yo Sí Puedo, que ha servido a millones de analfabetos en nuestra América y en África. Y la Escuela Internacional de Medicina, la ELAM. Una vez hablando con el comandante Fidel, a quien yo le decía presidente, hablábamos de la solidaridad y le pregunté, presidente, ¿cuánto han donado ustedes al mundo desde que triunfó su revolución? Él me miró fijamente y me dijo, no lo hacemos por esto. Yo me atreví a decirle, es cierto, presidente, pero está la escuela de medicina y hay 28,000 médicos cubanos cooperando en el mundo entero, en decenas de países. ¿Y usted sabe cuánto cuesta graduarse en medicina en los países ricos? Puede llegar a costar hasta $250,000. Él me escuchó en silencio. Y yo le dije, ¿me permite hacer números? Le dije, acaban de enviarme un cooperante belga en patrimonio cultural y Bélgica anota en su cuaderno de aportes a la UNESCO $10,000 mensuales por ese cooperante profesional. ¿Cuánto costarían 20,000 médicos cubanos dispersos en el mundo? Nada más. Supe que me escuchó con mucha atención, porque además le dije, presidente, el PIB cubano me deja un poco perplejo. Tengo la impresión, con todo respeto, que hay algunas riquezas, algunos bienes y servicios que Cuba no incorpora por la naturaleza de su política. Por ejemplo, la cantidad de cirugías del corazón, cirugías de los riñones, las diálisis aseguradas a todos los que la necesitan, el tratamiento contra el SIDA asegurado a todos, la cantidad de extranjeros que han venido aquí para hacerse una cirugía, para ser atendidos en sus enfermedades. En otros países eso cuenta en el PIB y por eso salen tan grandes. ¿Sabía usted, presidente, que en Estados Unidos el 70% del PIB es el consumo? Necesitan consumir. Por eso tanta propaganda. Porque hay que crear mentes de consumo. Hacer que la gente se sienta feliz si consume. O aunque no consuma, si compra. Las brigadas médicas cubanas en América Latina, como Antigua, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, San Vicente y la Granadina, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Trinidad, Tobago en Europa y en Europa, Italia. Justo en aquel terrible momento de la peste del COVID,
Lombardía, Turín y Andorra. En África, en Angola, Cabo Verde, Sudáfrica, Togo, en Medio Oriente, Qatar. El mundo condena el bloqueo criminal, injusto, cruel y el récord Guinness más triste de la historia, el bloqueo contra Cuba. Ahí hay unanimidad. Ahí Cuba, a pesar de que sigue pagando el terrible precio del bloqueo, se vuelve gigante y demuestra al mundo la fuerza de la solidaridad. No posee misiles ni armas de destrucción masiva. En vez de ello, su solidaridad. Noam Chomsky dijo: el único país que ha demostrado un internacionalismo genuino ha sido Cuba, que ha estado siempre bajo estrangulación económica por parte de Estados Unidos y por algún milagro ha sobrevivido para seguir mostrándole al mundo lo que es internacionalismo, lo que es solidaridad. Estando en Cuba, me reconocieron sin mucho mérito de mi parte, otorgándome la medalla de la cultura nacional. Y yo, en las palabras que dije, mencioné a Martí y dije que nunca había comprendido una frase de Martí en su prólogo a Ismaelío. Hijo, espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. En la utilidad de la virtud. Y hasta ese momento yo pensaba que la virtud no era útil. La solidaridad virtud. Es una fuerza tremenda que ha enarbolado Cuba todos los años de su existencia, que son más de 60. Es una estrategia de lucha en el mundo actual. ¿Y qué decía Fidel? Que había que pagar la deuda. ¿Cuál deuda? Escuchen las palabras de Fidel. Ser internacionalistas, es decir, solidarios, es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Nuestra deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros, nunca será suficientemente capaz de luchar por él mismo. Compañeros, compañeras, companis, compañero, ojalá haya podido yo aportar algunas reflexiones para que la solidaridad entre de lleno en el ADN de nuestros pueblos.